qué tipos de actores participan en la construcción de la política pública o en estos espacios de red, qué pluralidad de actores tenemos. Al Estado en sus 3 niveles de gobierno, local, provincial y nacional, agencias de desarrollo o agencias independientes de todo tipo, empresas y cámaras empresarias, asociaciones profesionales, sindicatos, ONGs de perfil técnico, organizaciones de la sociedad civil pero de base comunitaria, grupos formales e informales de ciudadanos, vecinos, productores y por supuesto instituciones académicas y centros de investigación. Vayamos a algunos ejemplos. Esto es como el marco teórico, no quiero profundizar, pero les voy a dar ejemplos, les voy a contar casos. Por ejemplo, el caso de Pan American Energy y su programa de educación. Una alianza entre una empresa petrolera, como SPAE, con el Ministerio de Educación de Chubut y con una serie de ONGs vinculadas al mundo de educación, una de ellas, Fundación Compromiso. ¿Qué hace? Por ejemplo, Fundación Compromiso, en alianza con el Ministerio de Educación y con Pan American, capacita a todos los docentes de escuela media de Chubut y a los equipos directivos. Es decir, hay una alianza de contenidos, pero también de un servicio concreto que se brinda desde el Ministerio de Educación a los docentes y eso incide directamente en la calidad educativa de la provincia. Para destacar de este caso es que este convenio entre la empresa y la provincia hoy es ley. Tiene un nivel de institucionalización tal, yo creo que es el único caso que conozco que un convenio de colaboración entre una empresa y una provincia es una ley. Y otra cosa para destacar es que este proyecto comenzó hace 8 años. Los primeros años se trabajó fuertemente entre la empresa y las ONGs, por supuesto con el sector público, y hace 4 años se firmó este convenio que le dio un marco institucional para producir política pública en red, en este caso la formación docente. Otros ejemplos, 2 ejemplos vinculados, en el primer caso fue educación, este tema es empleabilidad. Programa Buen Trabajo. Programa Buen Trabajo nace de un conflicto socioambiental. En el polo petroquímico de Bahía Blanca, la empresa Dow tiene un escape de cloro, produce una reacción adversa a la comunidad y decide comenzar un diálogo. A través de un panel comunitario se arma un diálogo entre la empresa y la comunidad. Y el proyecto de empleabilidad Buen Trabajo es un producto de ese diálogo. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en que brindar cursos de capacitación a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y que tengan mejores condiciones para acceder a un empleo. ¿Cuáles son esos cursos? Soldadura, armado de pallets, todo lo que demanda la cadena de valor del polo petroquímico de Bahía Blanca. Y acá, ¿quiénes participan? Participa la empresa Dow, participa el Ministerio de Trabajo de Nación, que brinda todo el marco normativo, participa el municipio de Bahía Blanca, participa la Universidad Tecnológica Nacional, que imparte los cursos, participa Fundación Compromiso, que acompaña este proceso, y otras empresas también como Manpower. Y los recursos son públicos y privados. Nativos Digitales es otro programa de empleabilidad, pero que recién está arrancando. La empresa Mercado Libre, una empresa tecnológica de capitales nacionales, brinda un programa que ofrece cursos de Java a jóvenes de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires en situación de vulnerabilidad social. Lo hace con Fundación Compromiso, pero también con los centros de formación profesional públicos del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Articulación de recursos públicos y privados. Este es otro tipo de articulación público-privada. La Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza. Para destacar, la única provincia en Argentina que tiene ley de ordenamiento territorial es Mendoza. ¿Cómo surgió esta ley? La ciudadanía de Mendoza empezó a discutir fuertemente sobre los usos del suelo por un proyecto
que también se hizo eco en los medios de comunicación, y podemos decir que la ciudadanía estaba en pie de guerra. La Universidad de Cuyo toma el desafío y decide sentar a todos los actores durante 1 año y medio a discutir y a planificar el uso del suelo, el uso del agua, las urbanizaciones, etc. Es un proyecto que no tuvo presupuesto. Se bancó, digamos, con el presupuesto de la propia universidad, pero participaron cámaras, ONGs, asociaciones profesionales, gobierno provincial, etc. Después de 1 año y medio, uno piensa que esto puede llevar muchísimo tiempo, no. Después de 1 año y medio, el proyecto es ley. Y hoy tienen una herramienta para discutir el uso del suelo, la planificación territorial, el uso del agua. Otro tema, otro ejemplo de proyecto de formulación de política pública, no de implementación como en los 2 primeros casos de educación y empleo. La Estrategia Nacional de Cambio Climático. Este es un proceso que está sucediendo ahora y que está en plena convocatoria de actores. La Estrategia Nacional de Cambio Climático. La Secretaría de Ambiente se propone hacer transversal dentro del Gobierno Nacional una estrategia de cambio climático. Entonces, por un lado, convoca a todos los ministerios. Por el otro lado, convoca a actores externos, CGT, CTA, ONGs, academia, cámaras empresarias como UIA, como SEAT, a que opinen sobre esta estrategia. Pero por el otro lado, aborda la gobernanza multinivel. ¿Qué significa esto? COFEMA, Consejo Federal de Ambiente, Estrategia de Municipios frente al Cambio Climático. Tenemos multiplicidad de actores tratando de armar una única estrategia nacional frente al cambio climático, que después son estas las posiciones que se llevan a las cumbres internacionales, etc. Acá el presupuesto es del sector público, netamente. Plan Agroalimentario Nacional. Este es un buen ejemplo. Yo diría, para graficar, de la 125 al Plan Agroalimentario Nacional. Uno puede diferir en un montón de cosas respecto a las metas del plan agroalimentario, pero de una política que no tuvo nada de articulación público-privada, como es una medida de política, como es la 125, que no tuvo nada de articulación público-privada, hoy hay un plan agroalimentario nacional que fue discutido entre 7.000 personas, 150 cámaras y grupos de productores, 50 universidades, otras tantas organizaciones de la sociedad civil, etc. Es formulación, es metas, no es implementación. Por supuesto, todavía hay un largo trayecto por avanzar respecto a la implementación del plan. Pero me parece interesante ver cómo se ha avanzado desde algo que no tenía nada de articulación público-privada a una planificación participativa. Y por último, porque me parece que la herramienta de articulación público-privada se va muy bien y se aplica muy bien cuando tenemos un enfoque territorial, el programa de desarrollo local de Rafaela, que se llama Rafaela Más Sustentable. Lo interesante de Rafaela como caso es que hace 20 años que es un referente en planificación estratégica local, que ha pasado por planificaciones estratégicas más vinculadas a lo productivo estrictamente, más vinculada al desarrollo social, y que hoy incorpora la variable ambiental en su plan estratégico territorial desde varios lugares. Tema de residuos. No solo tener una moderna gestión de residuos, sino que los residuos se transforman en recursos para otra actividad productiva. No solo el tema de espacios verdes y movilidad, sino economía verde, ver microemprendimientos, ver cómo se generan nuevos empleos a partir de nuevas energías renovables, etcétera, etcétera. Acá participan actores de todo tipo, esto tiene financiamiento del BID-FOMIN, además de recursos públicos del propio municipio, pero participan cámaras empresarias, la sociedad rural, ONGs, el INTA, el INTI, el municipio, etc. Tenemos acá entonces un listado de muy variados casos de articulación público-privada. Y ahora veamos qué podemos reflexionar sobre esto. La verdad es que
Luego vamos a ver una herramienta de observatorio donde ustedes van a poder encontrar cuestiones más específicas sobre cada caso. Yo simplemente les quise dar un pantallazo diciendo esto existe. Muchos de los casos ustedes los conocen. Pero bueno, vayamos al análisis, vayamos a las reflexiones, a las recomendaciones. Primero, diferenciar si la articulación público-privada es para la formulación de una política pública o para la implementación. También se pueden dar articulaciones para la evaluación de políticas públicas. Por ejemplo, implementación es el ejemplo del programa de empleabilidad Buen Trabajo. Formulación, la estrategia de cambio climático o el plan agroalimentario. Creemos que es necesario institucionalizar estas articulaciones. Siempre decimos, articular con el sector público no es sentarse a tomar un café y conversar, es tener programas concretos, acciones concretas. Y también es importante resguardarlos de los cambios de gestión. Y cuando hablo de cambios de gestión no me refiero solo a los cambios de gestión del sector público, me refiero también a los cambios de gestión de las empresas, a los cambios de gestión en las ONGs, que también se pierden a veces experiencias ahí. Entonces, leyes, convenios, programas, documentos, son diferentes formas de darle una institucionalidad a la articulación público-privada. La tercera cuestión. En los casos que yo les conté, vimos diferentes tipos de actores. Actores más poderosos, que claramente uno siente cuando se sientan a la mesa no queda igual, ¿no? Como que se desbalancea. Bueno, ¿cómo podemos balancear estas asimetrías? Hay que trabajar en eso. No hay una receta única, pero a partir del acuerdo de roles o facilitando procesos y resguardando que no existan asimetrías extremas, son como buenas prácticas para que estos procesos lleguen a buen puerto, ¿no? Y por supuesto tener políticas de transparencia y de accountability que hacen que todos los actores sepan en qué se está trabajando. Siempre se habla que en estos procesos la clave es la construcción de confianza. La verdad que nosotros decimos que la clave es invertir en la construcción de confianza, porque la confianza no surge de un modo natural. Estamos hablando de actores heterogéneos que tienen racionalidades diferentes. Muchas veces, un ejemplo concreto